Una familia perfecta, una oración al amanecer y un secreto enterrado desde el año 2000 que amenaza con romperlo todo. Alma descubre una cinta antigua en la que su madre suplica protección de aquello que jamás debe salir a la luz. Desde entonces, en la casa se escuchan susurros a la hora de la primera oración. El esposo de Alma, Daniel, no vuelve a dormir en casa y su hermano Mateo miente sobre el dinero de la iglesia. Una traición atraviesa la mesa familiar como un cuchillo, y un nombre prohibido, Ignacio, reaparece con la fuerza de una maldición. ¿Puede una oración sincera cambiar un destino manchado por la culpa, la enfermedad y la violencia? ¿Qué harías si la única forma de salvar a los tuyos fuera confesar lo imperdonable? Suscríbete ahora, dale like, comparte este video y síguenos para no perderte la historia completa. Lo que viene te va a estremecer. El amanecer entraba por la ventana como un río de fuego suave, tiñendo las cortinas con un resplandor dorado. Alma Reyes se levantó con el corazón inquieto, incapaz de disfrutar la calma de la madrugada. La casa parecía la misma de siempre, pero esa mañana había un silencio extraño, un silencio cargado de presagio. Se inclinó sobre la mesa del comedor, donde había dejado la caja de recuerdos de su madre. Dentro encontró una cinta antigua, marcada con una fecha que le heló la sangre, año 2000. Con manos temblorosas colocó la grabadora. La voz de su madre, doña Elvira, surgió frágil pero firme. Padre celestial, guarda a mis hijos de Ignacio. Protégelos bajo la sombra del Altísimo. No permitas que la oscuridad se acerque a su casa, ni que la traición destruya lo que hemos levantado con fe. Alma se quedó paralizada. El nombre maldito atravesó su piel como un cuchillo. Ignacio. ¿Qué hacía su madre, mujer devota y de oración constante, pidiendo protección contra alguien de su propia sangre? En ese instante, el ruido de una puerta interrumpió sus pensamientos. Daniel, su esposo, entraba con el rostro cansado y la ropa arrugada. No había dormido en casa. Otra vez. Alma lo miró con un dolor silencioso, y él evitó su mirada. «Llegaste tarde», dijo ella con un hilo de voz. «El trabajo, ya sabes». Se alargó la reunión. «¿Y quién era Ignacio?», soltó de pronto, sin rodeos. Daniel se quedó inmóvil, sorprendido por el golpe directo de la pregunta. Sus ojos oscuros se nublaron con una sombra de incomodidad. «No revuelvas el pasado, Alma. Hay cosas que se entierran por una razón». La tensión se instaló como una losa entre ellos. Afuera, el canto de los gallos parecía un eco distante de una verdad que pedía ser revelada. Alma guardó la cinta en su bolso, sabiendo que no podría descansar hasta entender ese secreto. Horas después, en la iglesia El Refugio, el pastor Samuel convocaba a los fieles a una oración por unidad. La voz del pastor resonaba con convicción. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está él. Pero donde uno oculta, todos caen. Las palabras atravesaron a Alma como si fueran dirigidas a ella. Su hermano Mateo, sentado en la primera fila, bajó la mirada con gesto nervioso. Era el tesorero del templo, y desde hacía meses escondía un desfalco en las cuentas para cubrir una deuda personal. El sudor le perlaba la frente mientras fingía tomar notas. Alma observaba todo en silencio, sintiendo que cada rincón de su vida estaba rodeado de sombras. Su esposo distante, su hermano mintiendo, y un nombre del pasado que regresaba con fuerza. Esa noche, mientras ordenaba la cocina, el teléfono de Daniel vibró sobre la mesa. Un mensaje apareció en la pantalla. «Laura, no te olvides de lo que hablamos. Ignacio puede arreglar lo nuestro». El suelo pareció hundirse bajo sus pies. Laura, la soprano del coro, su esposo y ella. Ignacio en medio de los dos. Una traición dentro de otra traición. Alma sintió un fuego recorrerle el pecho. Tomó el teléfono, lo apretó con rabia y salió al patio. El aire frío de la madrugada la golpeó en el rostro, pero no apagó el incendio que llevaba dentro. Levantó la mirada al cielo y susurró las palabras de la cinta de su madre. Bajo la sombra del Altísimo. Por primera vez en años, Alma no solo oraba, imploraba. Su voz se quebró, pero siguió. «Señor, protégeme de la mentira, protégeme de la traición. No permitas que el mal robe mi casa». A lo lejos, las campanas de la iglesia anunciaban la primera oración del día, y en ese instante,
Alma sintió que algo se movía dentro de ella. No era miedo, era decisión. El silencio ya no sería su refugio. La historia apenas comenzaba, y las heridas del pasado estaban a punto de abrirse de nuevo. Alma no sabía que aquella grabación del año 2000 no solo guardaba una súplica, sino una profecía. Ignacio no había desaparecido. Ignacio estaba esperando. Y en ese amanecer, bajo la luz temblorosa que entraba por la ventana, Alma comprendió que cada mañana podía ser un campo de batalla invisible, donde la fe era el único escudo. La cinta en su bolso parecía arder. La iglesia. El refugio se levantaba en el centro del barrio como un viejo guardián de paredes encaladas y ventanales de vidrio azul. A simple vista, era un lugar de paz, pero quienes conocían su historia sabían que dentro de esas paredes se habían tejido plegarias y también silencios cargados de dolor. Esa mañana, Alma caminaba por el pasillo central con la cinta aún guardada en su bolso. Cada paso que daba resonaba con un eco que parecía recordarle la súplica de su madre. «Protégelos de Ignacio». El pastor Samuel la recibió con una sonrisa cansada, aunque sus ojos irradiaban la firmeza de un hombre acostumbrado a sostener la fe de muchos en medio de tormentas ajenas. El templo estaba lleno de murmullos, de bancas que crujían bajo el peso de la gente y de un aire impregnado con incienso y humedad. Samuel levantó las manos y la voz retumbó en la nave. «El Señor nos convoca a unidad. No basta con orar con los labios, es necesario orar con un corazón íntegro. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Pero si uno oculta, todos caen». Las palabras golpearon el pecho de Alma. La certeza de que el pastor hablaba con un filo invisible la hizo estremecer. Mateo, su hermano, estaba sentado cerca del altar. Sus dedos jugueteaban con el cuaderno de cuentas como si quisiera borrar con ese gesto nervioso los números que había falseado. Desde hacía meses desviaba dinero de la tesorería para cubrir una deuda que se le había salido de las manos. Lo hacía con el convencimiento de que era un desliz pasajero, que todo podría corregirse más adelante. Pero la sombra del error se volvía más pesada cada día. Alma lo observó fijamente, con una mezcla de tristeza y rabia. Recordó los días de infancia cuando corrían juntos en el patio trasero, cuando Mateo juraba protegerla de cualquier peligro. ¿En qué momento su hermano había dejado que la avaricia manchara la fe que juraban defender? El contraste entre aquellos recuerdos y la realidad la hirió como un vidrio roto. El canto del coro se elevó con fuerza. Entre las voces estaba Laura, la soprano cuya cercanía con Daniel se había convertido en una daga secreta. Cantaba con los ojos cerrados, como si la melodía la purificara de toda culpa. Alma no podía apartar la mirada. Sabía que esa mujer compartía algo con su esposo, algo que iba más allá de ensayos y partituras, y lo más doloroso era la mención de Ignacio en aquel mensaje que había leído la noche anterior. Laura también estaba atrapada en esa red oscura. Después del servicio, mientras los fieles se dispersaban, Alma se acercó a la sacristía. El aire estaba impregnado del olor a madera vieja y a velas consumidas. Allí encontró a su madre, doña Elvira, sentada en un banco, con un rosario entre las manos. La mujer parecía ausente, perdida en un murmullo de oración. «Mamá», susurró Alma, acariciando su hombro, «¿por qué nombraste a Ignacio en esa cinta? ¿De qué tenías miedo?» Doña Elvira levantó la vista. Sus ojos, empañados por la edad, brillaron con un destello de dolor y de advertencia. «No abras esa herida, hija. El pasado está hecho de fuego. Quema a quien lo toca». «Pero ya lo tocamos, mamá. Tú lo grabaste. Lo dejaste ahí para que lo encontrara. No puedo ignorarlo». La voz de Elvira se quebró. «Ignacio es un nombre que nunca debió regresar. Prometí callar. Prometí guardarlo bajo oración. Si lo nombras, si lo buscas, la oscuridad volverá a esta casa». Las palabras quedaron flotando en el aire como un presagio. Alma sintió el peso de esa advertencia, pero también supo que no podía obedecer. El silencio había podrido las raíces de su familia, y seguir callando solo fortalecería a Ignacio, estuviera donde estuviera. En la tarde, Mateo pasó por la casa de Alma. Llevaba el rostro sombrío, la corbata floja y un maletín que parecía pesar más de lo normal. Se dejó caer en una silla de la cocina y hundió la cabeza entre las manos. «Necesito que me prestes dinero, Alma», dijo con voz áspera.
No puedo sostener más esta situación. Alma lo miró con incredulidad. ¿De qué hablas?, preguntó, aunque intuía la respuesta. He movido dinero de la iglesia. Solo unos meses pensé que lo cubriría rápido. Pero los intereses crecieron, y ahora me están ahorcando. Si no lo arreglo, lo descubrirán todo. Alma sintió un vuelco en el estómago. Las palabras del pastor Samuel resonaron en su memoria. Donde uno oculta, todos caen. ¿Y cuánto has tomado, Mateo? El silencio fue la confesión más brutal. Mateo no se atrevió a responder de inmediato. Finalmente murmuró: suficiente para que nos expulsen, para que nos señalen, para que el refugio quede en ruinas. Alma apretó los puños, tratando de contener las lágrimas. ¿Y qué tiene que ver Ignacio en todo esto? El rostro de Mateo se contrajo, sus labios se cerraron con un gesto hermético, pero sus ojos lo delataron. Había miedo en ellos, un miedo que confirmaba que Ignacio no era un fantasma del pasado, sino una amenaza presente. No lo nombres, Alma, no lo invoques. Ese hombre es capaz de destruirlo todo. Ya lo está destruyendo, replicó ella, con la voz rota. Callar es darle poder. La conversación terminó con un silencio espeso. Mateo se marchó sin dar más explicaciones, dejando tras de sí un aire de desastre inminente. Alma se quedó sola, con la cinta en una mano, y la certeza en el corazón de que las piezas comenzaban a encajar. Ignacio había regresado a sus vidas a través de las mentiras, de las deudas y de la traición. Esa noche, el cuerpo de Alma se sentía agotado, pero su mente no encontraba descanso. Encendió una vela en el comedor y colocó la cinta junto a ella. Se arrodilló y empezó a orar. Sus palabras eran susurros ardientes, cargados de súplica y de furia contenida. Señor, ilumina lo que está oculto. Dame fuerzas para enfrentar lo que viene. Que tu sombra sea refugio, no cárcel. Que tu palabra sea espada, no silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras recordaba las promesas que había leído tantas veces en la Biblia. El salmo que hablaba del abrigo del Altísimo resonaba en su memoria como un eco insistente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De pronto, un ruido en la puerta la hizo sobresaltarse. Daniel entraba con pasos torpes, el rostro cansado y un aroma a perfume ajeno impregnado en su camisa. Alma lo observó con una mezcla de dolor y determinación. Ya no era la esposa que callaba. La cinta había encendido algo en ella. ¿Quién es Ignacio para ti?, preguntó, mirándolo directamente a los ojos. Daniel vaciló, apretó la mandíbula y desvió la vista. No es un nombre, Alma. Es una advertencia. Si él vuelve, ninguno de nosotros estará a salvo. Alma dio un paso hacia él, temblando. Entonces prepárate, porque ya volvió. El silencio se cerró sobre ellos como un muro. Afuera, la noche avanzaba con un viento frío que parecía llevarse consigo las últimas certezas. Alma supo que el verdadero campo de batalla no era la deuda de su hermano, ni la infidelidad de su esposo, sino la presencia invisible de Ignacio, ese hombre cuyo nombre cargaba la fuerza de una maldición. El amanecer siguiente no sería un día más. Sería el inicio de la guerra que su madre había intentado evitar con oraciones grabadas 20 años atrás. Y Alma estaba lista para romper el silencio. El aire dentro de la casa se volvió espeso desde la madrugada. Alma despertó con un presentimiento oscuro que no la dejaba respirar con calma. Sentía que los muros guardaban secretos y que cada mueble, cada rincón de aquel hogar se había convertido en testigo silencioso de traiciones que comenzaban a salir a la luz. En la mesa del comedor todavía estaba la vela que había encendido la noche anterior, consumida casi por completo. La cera derretida parecía un rastro de lágrimas petrificadas. Mientras preparaba café, escuchó pasos en el pasillo. Daniel apareció con el rostro cansado y las ojeras marcadas, como si no hubiera dormido en toda la noche. Intentó sonreír, pero en sus labios había más culpa que ternura. Alma lo observó en silencio, su mirada más dura de lo habitual. En el centro de su mente solo resonaba un pensamiento. Ignacio había vuelto. Durante el desayuno, reinó un silencio espeso. El sonido de las cucharas golpeando la loza parecía un tambor de guerra. De pronto, Alma dejó la taza en la mesa y lo miró fijo. «Sabes que lo sé todo, Daniel. Sé lo de Laura. Sé lo de Ignacio». Él apretó los labios. Se le notaba la respiración agitada. «No es lo que piensas.
murmuró con la voz rota. Entonces dime qué es, replicó Alma con un tono que no admitía evasivas. Daniel se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. Caminó por la cocina como un animal acorralado. Ignacio no es un nombre suelto. Es una amenaza. Desde hace meses me busca, me ofrece dinero, me exige favores. Laura solo fue un anzuelo. Las palabras cayeron sobre Alma como un balde de agua helada. Lo que había sospechado la noche anterior se confirmaba. Ignacio manipulaba incluso a quienes cantaban alabanzas en la iglesia. La discusión se interrumpió cuando Mateo tocó la puerta. Entró con el rostro desencajado, la corbata floja y el aliento impregnado de ansiedad. Se dejó caer en una silla sin siquiera saludar. «No puedo más», dijo con un hilo de voz. «Ignacio vino a verme anoche. Me dio 3 días para devolver el dinero o entregará pruebas de lo que he hecho». Alma sintió que el suelo volvía a desmoronarse bajo sus pies. Todo estaba conectado. Su hermano, su esposo, Laura, y la sombra de Ignacio envolviendo cada rincón de sus vidas. «No lo vamos a permitir», respondió ella con firmeza. «El silencio nos ha destruido demasiado tiempo». Mateo alzó la mirada, y en sus ojos brillaba un miedo infantil. Era el mismo niño que antaño corría detrás de ella buscando protección. «Si hablas, nos destruyes a todos», dijo con un suspiro quebrado. El dolor de Alma fue tan profundo que apenas pudo respirar. Sentía la traición no solo como una ofensa personal, sino como un veneno que corría por las venas de la familia. En ese instante, decidió que la verdad debía salir a la luz, costara lo que costara. Esa misma noche, la casa de los Reyes se llenó de voces. Doña Elvira había insistido en reunir a todos para la cena, con la esperanza de traer calma. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. El ambiente estaba cargado desde el principio. Los cubiertos tintineaban con nerviosismo, los platos quedaban a medio comer y las miradas se cruzaban como cuchillos. Fue doña Elvira quien rompió el silencio. «La fe no se sostiene con secretos», dijo con voz firme aunque debilitada por los años. «Ustedes creen que me engañan, pero el Señor me lo ha mostrado. El nombre que ustedes callan sigue rondando esta mesa». Alma sintió un escalofrío. Daniel bajó la cabeza. Mateo se quedó helado sin saber qué decir. Fue entonces cuando la tensión estalló. Daniel golpeó la mesa con la palma abierta. «Está bien, voy a decirlo. Ignacio nos persigue. Está detrás de nuestras deudas, de nuestras caídas. Laura trabaja para él. Todo lo que he hecho lo hice con miedo, con la esperanza de mantenerlo lejos de ti, Alma». Elvira cerró los ojos como si las palabras confirmaran un temor antiguo. «Lo sabía», murmuró. «Ese hombre nunca se fue». El silencio que siguió fue insoportable. De pronto, Mateo levantó la voz. «Si alguien debe confesar, soy yo. Fui yo quien robó el dinero de la iglesia. Lo hice para pagar deudas, y ahora Ignacio lo sabe todo». Los platos quedaron intactos. El ambiente se cargó de un peso insoportable. Alma sintió que la mesa misma se quebraba bajo la presión de tantas revelaciones. La voz de Elvira volvió a surgir, débil, pero clara. «Por sus llagas fuimos curados», susurró, como si esas palabras fueran un bálsamo en medio de la tormenta. «Pero si siguen callando, no habrá sanidad para ninguno». Alma tomó aire. Se levantó de la mesa y miró a todos con determinación. «Basta de silencio. El mal no se derrota con miedo. Ignacio no va a gobernar nuestras vidas otra vez». La familia se quedó inmóvil. Nadie se atrevió a responder. Afuera, las campanas de la iglesia anunciaban la vigilia de oración que se celebraría esa misma noche. Alma supo en ese instante que la próxima batalla no sería solo dentro de su casa. El refugio también estaba en peligro. Horas más tarde, de camino al templo, la voz de su madre resonaba en su memoria. «No abras la caja de la escalera». Aquella advertencia cobraba ahora un nuevo sentido. El pasado estaba escondido en algún lugar, esperando ser revelado. El templo estaba iluminado con velas y lleno de fieles. El pastor Samuel elevaba su voz con fuerza. «La oración de esta noche será por protección. El enemigo quiere dividirnos, pero el Señor es nuestro refugio». Alma se arrodilló, apretando las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En ese momento, Laura se acercó llorando. «Tengo que hablar», dijo entre sollozos. «Ignacio me obligó a acercarme a Daniel. Me amenazó con arruinarme si no lo hacía.
El murmullo recorrió la iglesia como un rayo. Daniel escondió el rostro entre las manos, avergonzado. Alma se levantó y sostuvo a Laura por los hombros. «El mal no nació en ti, nació en su amenaza», le dijo con firmeza. La comunidad entera contuvo la respiración. El nombre de Ignacio había sido pronunciado dentro del templo. La batalla espiritual y familiar ya no podía detenerse. Esa noche, Alma comprendió que la cinta del año 2000 no era solo una súplica, sino un mapa hacia la verdad. Y también entendió que la traición no se detendría en su casa, porque la sombra de Ignacio ya había entrado en el refugio. El amanecer siguiente no trajo calma, trajo una certeza. Las máscaras habían caído, y la guerra apenas comenzaba. La mañana amaneció pesada, como si las nubes que cubrían el cielo presintieran que algo se estaba desmoronando en el interior de la familia Reyes. La vigilia en el refugio había terminado con confesiones y llantos, pero también con un murmullo de miedo que no se disipó con el canto de los fieles. Alma volvió a su casa caminando despacio, con la cinta en su bolso y un pensamiento fijo. Ignacio estaba tejiendo su red, y cada uno de ellos había quedado atrapado. Al abrir la puerta del hogar, encontró a doña Elvira sentada en el sillón del comedor, pálida, con el rosario entre los dedos y los labios murmurando versículos entrecortados. Su respiración era irregular, como si cada palabra le costara un esfuerzo desmedido. Alma se arrodilló frente a ella. «Mamá, ¿qué tienes?», preguntó con voz temblorosa. La anciana levantó la vista. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño, mezcla de fiebre y de temor. Las palabras salieron entrecortadas, casi como un suspiro. «Por sus llagas fuimos curados. No abras la caja de la escalera. No la abras, hija. Si lo haces, todo arderá». Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había escuchado esa advertencia otras veces, en los susurros febriles de su madre, pero ahora sonaba como una orden desesperada. La abrazó con fuerza, tratando de transmitirle calma, aunque en su interior un torbellino de preguntas la devoraba. La caja de la escalera, ese objeto prohibido que siempre había estado ahí, escondido en la casa de su infancia, bajo un peldaño que chirriaba cada vez que alguien subía. Recordaba vagamente haber visto a su padre guardando algo allí cuando era niña, pero nunca preguntó. Ahora comprendía que esa caja estaba ligada a Ignacio, al año 2000, y a la súplica grabada en la cinta. En ese momento, Daniel entró en la sala. Traía ojeras profundas y un gesto cansado. Al ver a doña Elvira en ese estado, corrió hacia ella. «Tenemos que llevarla al hospital», dijo con voz firme. «No», respondió la anciana de inmediato, aferrándose al brazo de Alma. «No me muevan. Lo que tengo no lo cura un médico. Lo que tengo es el peso de un secreto». Alma la miró fijamente. El secreto estaba en la caja. No necesitaba más señales. Esa tarde, cuando su madre dormía agotada y Daniel salió con la excusa de resolver un asunto pendiente, Alma tomó las llaves viejas que su padre había dejado antes de morir. Subió lentamente la escalera de la casa paterna, aquella que ahora estaba casi abandonada. Cada paso resonaba como un eco de advertencia. Llegó al peldaño que siempre recordaba por su crujido, y arrodillándose, encontró el borde de una tapa oculta. La madera estaba astillada, pero cedió tras varios intentos. El corazón de Alma golpeaba con fuerza dentro del pecho. Al abrir la tapa, descubrió una pequeña caja de hierro cubierta de polvo. Temblando, la sacó y la colocó sobre el suelo. Se sentía pesada, como si en su interior cargara no solo objetos, sino toda la memoria de una familia. Buscó entre las llaves hasta encontrar la que encajaba. El chasquido metálico resonó como un trueno en la casa vacía. Dentro encontró un manojo de cartas amarillentas, una pulsera rota con un dije en forma de cruz y una fotografía. La imagen mostraba a su madre joven, abrazada por un hombre de mirada oscura. Ignacio. El rostro de su madre no era de alegría, era de tensión, de miedo contenido. Detrás de la foto, un terreno baldío con un letrero apenas visible, propiedad de la iglesia El Refugio. Alma sintió que la respiración se le cortaba. Su madre e Ignacio. El terreno de la iglesia. La pulsera rota, símbolo de algo quebrado para siempre. Tomó una de las cartas y empezó a leer. La letra era de su padre. Cada palabra ardía. Ignacio no debe reclamar lo que no es suyo. Firmamos un acuerdo, pero él lo traicionó.
El dinero desapareció, y después vino la amenaza. Lo detuve una vez, pero volverá. Si alguien encuentra esto, sepa que la verdad está en los documentos, no en su boca. La mentira mata, la verdad libera. Las lágrimas nublaron los ojos de Alma. Su padre había enfrentado a Ignacio y había pagado el precio con silencio. Ahora comprendía por qué su madre grabó aquella oración en el año 2000. Era un grito para que sus hijos no quedaran atrapados en la misma red. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Guardó los papeles en su bolso y cerró la caja a toda prisa. Bajó corriendo y encontró a Mateo en la entrada, nervioso, con el rostro desencajado. «¿Qué hiciste, Alma?», preguntó con un tono de reproche y desesperación. «Lo que debía», respondió ella con firmeza. «Abrí la caja. Ya no hay vuelta atrás». Mateo palideció. Su respiración se agitó. «Ese terreno no es solo tierra, es la raíz de todo. Ignacio lo quiere. Si hablas, nos destruyes a todos. El contrato, el dinero, la foto, todo nos hundirá». Alma lo miró con los ojos encendidos por la decisión. «El silencio ya nos destruyó, Mateo. Prefiero arder en la verdad que ahogarme en la mentira». El rostro de su hermano se torció entre el miedo y la rabia. No dijo más. Se dio media vuelta y salió golpeando la puerta con violencia. Esa noche, Alma colocó los documentos sobre la mesa y los repasó una y otra vez. Cada palabra confirmaba que Ignacio había sido socio de su padre, que juntos habían administrado el terreno que luego se destinó a la iglesia. Pero Ignacio había desviado fondos, había amenazado, había intentado apropiarse de lo que no era suyo. La fotografía con su madre era la prueba de que había algo más oscuro, quizá una agresión, quizá un chantaje. La pulsera rota, con su cruz partida, parecía simbolizar la fe quebrada por aquel hombre. Cuando Daniel regresó, Alma lo esperaba en la sala. Extendió los papeles frente a él. El rostro de su esposo se endureció. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó. «De la caja de la escalera, la que mi madre me prohibió abrir». Daniel se dejó caer en una silla. Se cubrió el rostro con las manos. Su silencio lo delató. Él sabía algo. Alma sintió que el aire se espesaba. «Lo sabías», murmuró con amargura. «Todo este tiempo lo supiste y me mentiste». Daniel levantó la mirada con los ojos enrojecidos. «Lo supe desde antes de casarnos. Ignacio me lo confesó una noche de borrachera. Dijo que algún día volvería por lo que le pertenecía y que ninguno de nosotros podría impedirlo. Yo pensé que eran delirios, hasta que apareció de nuevo, con Laura, con amenazas, con dinero. Y tuve miedo, Alma. No quería perderte, no quería perder la casa». Alma sintió que el dolor se mezclaba con una rabia ardiente. Todo se había tejido a sus espaldas, y ella había sido la última en enterarse. Pero ahora tenía las pruebas, tenía las cartas de su padre, la foto, la pulsera, y sobre todo, tenía la determinación de no dejar que Ignacio gobernara más su vida. Esa madrugada, Alma se levantó antes de que amaneciera. Colocó la cinta del año 2000 junto a los papeles y la foto. Se arrodilló, respiró hondo y empezó a orar. No era una oración tranquila, era un clamor ardiente. «Señor, dame fuerza para enfrentar la verdad. Que tu palabra sea luz en esta oscuridad. Que tu sombra no sea refugio de miedo, sino abrigo de poder. Que tu justicia se manifieste y que Ignacio no tenga más dominio sobre nosotros». Mientras oraba, sintió una calma extraña recorrerla. Era como si el eco de la voz de su madre en la cinta se uniera a la suya. Alma comprendió que el campo de batalla no estaba solo en la iglesia ni en la casa, sino en su propia alma, y que esa guerra la pelearía con la verdad en las manos. El amanecer entró por la ventana como un río de fuego. Alma se levantó con la certeza de que no volvería a callar. Lo que había encontrado en la caja de la escalera no solo era un secreto familiar, era la llave para enfrentar a Ignacio, para desnudarlo ante todos, y estaba lista para hacerlo. La tarde cayó sobre el refugio con un aire pesado que presagiaba tormenta. El cielo se tiñó de un gris profundo, y el viento arrastraba hojas secas que golpeaban contra las paredes de la iglesia, como si anunciaran la llegada de alguien indeseado. Alma se encontraba en el templo, ayudando a organizar una reunión con los líderes de la congregación, cuando lo vio entrar. Ignacio, el hombre del que había escuchado en la cinta de su madre, el hombre que había marcado el pasado de su familia, estaba allí de pie, con traje oscuro,
y una sonrisa que no inspiraba confianza. Ignacio caminaba con la seguridad de quien se sabe dueño de la situación. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, recorrieron el lugar con lentitud. En una mano llevaba un portafolio y en la otra un sobre blanco. El pastor Samuel lo recibió con cautela, estrechándole la mano sin entusiasmo. «Bienvenido, Ignacio», dijo el pastor, aunque su voz traía consigo una firmeza que buscaba marcar distancia. «Gracias», respondió él, con un tono que mezclaba cortesía y arrogancia. «Vine a traer una solución. Sé que la iglesia atraviesa dificultades económicas, y yo puedo ayudar». Alma lo observaba desde el fondo. Sentía que el aire se volvía más denso con cada palabra de aquel hombre. El recuerdo de la fotografía hallada en la caja de la escalera, donde Ignacio abrazaba a su madre, le ardía en la memoria. También resonaban las cartas de su padre, advirtiendo que aquel hombre había traicionado acuerdos y robado fondos. Ignacio no era un benefactor, era un depredador. El pastor lo invitó a sentarse frente a la mesa de madera. Ignacio colocó el portafolio sobre ella y lo abrió con calma. Dentro había papeles ordenados, documentos con sellos oficiales. «Traigo una propuesta clara. Puedo saldar las deudas que pesan sobre la iglesia y devolverle estabilidad. A cambio, solo necesito que firmen este traspaso. El terreno que está en desuso puede ser administrado por mi empresa. Es un acuerdo limpio. Todos ganamos». Alma se adelantó, incapaz de seguir escuchando. «Ese terreno pertenece a la iglesia, no a usted», dijo con voz firme. Ignacio la miró con una sonrisa fría. «Alma Reyes», dijo pronunciando su nombre con lentitud. «He oído hablar mucho de ti. Tienes la misma mirada que tu padre. Pero no olvides que los papeles hablan, y los míos están en regla». Alma sostuvo su mirada sin temblar. «Usted no trae un favor, trae cadenas». El pastor Samuel intervino de inmediato. «La casa de oración no se vende», dijo con autoridad. Ignacio se recostó en la silla, entrelazando las manos sobre el portafolio. «Dios perdona, pero yo negocio. Y si ustedes rechazan esta oportunidad, no dudaré en actuar. Los bancos, los acreedores, todos sabrán lo que aquí ocurre». El silencio que siguió fue denso, cargado de miedo. Los líderes se miraban entre sí, algunos titubeando. El poder del dinero pesaba como una tentación difícil de resistir. Daniel apareció en ese momento, entrando apresurado. Había recibido un mensaje y sabía que Ignacio estaría allí. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y debilidad. «¿Ahora vienes a la iglesia a manipular?», preguntó, alzando la voz. Ignacio lo miró con sorna. «Tú sabes mejor que nadie cómo funciona esto. Te ofrecí una salida, Daniel. Solo tenías que aceptar». Alma lo miró con sorpresa. «¿Aceptar qué?», preguntó, clavando los ojos en su esposo. Daniel bajó la cabeza. «Ignacio», respondió en su lugar. «Un acuerdo. Dinero suficiente para que huyera contigo. Con Laura». El corazón de Alma se quebró con esas palabras. Ya no eran sospechas. La traición estaba confirmada frente a todos. La sangre se le heló, pero se mantuvo de pie, con la dignidad de quien sabe que no puede caer más bajo. «No necesitamos su dinero», dijo Alma con voz temblorosa pero firme. «No vamos a vender lo que pertenece a Dios». Ignacio sonrió, recogiendo lentamente los papeles. «Muy bien. Entonces esperen las consecuencias». Se levantó y salió del templo, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. El viento que entró por la puerta parecía arrastrar consigo el veneno de sus palabras. Esa noche, la casa de Alma se convirtió en un campo de batalla emocional. Daniel intentó explicar, pero cada palabra sonaba vacía. «No era amor lo que me unía a Laura», dijo con desesperación. «Era miedo. Ignacio me usó, me presionó». Alma lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Y a mí quién me usó? ¿Quién me protegió? Me dejaste sola con mi madre enferma, con mi hermano hundido en deudas, y todo porque preferiste callar». Daniel se derrumbó, cubriendo su rostro con las manos. Por primera vez, Alma lo vio quebrado. «No soy digno de ti», admitió con voz rota. «Si decides dejarme, lo aceptaré». Pero Alma no respondió. Sabía que sus palabras podían cortar más que un cuchillo, pero también sabía que esa no era la batalla principal. Ignacio era el enemigo real, y su sombra amenazaba con destruir todo lo que amaba. Al día siguiente, Alma visitó a su madre. Doña Elvira estaba débil, pero su mente parecía más clara que nunca. Al ver a su hija,
Le tomó la mano con fuerza. ¿Lo viste?, preguntó con voz apenas audible. Sí, mamá. Está de regreso. La anciana cerró los ojos, como si cada recuerdo le doliera en la carne. Ignacio no solo quiere la tierra, quiere lo que cree que le pertenece. Hace 20 años lo detuvimos, pero nunca se rindió. Alma acarició su frente, sintiendo el peso de la historia que aún no conocía por completo. No te preocupes, mamá. Esta vez no callaremos. La anciana sonrió débilmente. Ora, hija. No dejes que la rabia te consuma. Solo la verdad puede romper cadenas. Esa noche, Alma se preparó para la vigilia. Sabía que Ignacio regresaría con más fuerza, que su amenaza no quedaría en palabras. La comunidad debía unirse, porque la sombra del enemigo había entrado no solo en su familia, sino también en la iglesia. Mientras encendía una vela en el altar, recordó la frase de la cinta de su madre: «Bajo la sombra del Altísimo». Ahora entendía que esas palabras no eran solo una oración de protección, sino una profecía. El mismo refugio que la familia había invocado en el año 2000 debía ser el escudo para enfrentar lo que venía. Y lo que venía no sería fácil. Ignacio había mostrado su rostro, pero aún guardaba sus peores cartas. Alma lo sabía en lo más profundo de su alma. La batalla apenas comenzaba. La vigilia comenzó con un silencio solemne, apenas roto por el crujido de las velas que ardían en el altar y el murmullo de los fieles que iban llenando las bancas. El refugio estaba más concurrido que nunca, como si todos presintieran que esa noche no era una más, sino un punto de quiebre. Las ventanas abiertas dejaban entrar ráfagas de aire frío, que hacían temblar las llamas y estremecían a los presentes. Alma llegó acompañada de Mateo, aunque el gesto sombrío de su hermano revelaba la tormenta que lo habitaba. Caminó hasta la primera fila con paso decidido, llevando en su bolso los documentos hallados en la caja de la escalera. Sabía que no era el momento para mostrarlos, pero se negaba a dejar atrás las pruebas que desenmascaraban a Ignacio. El pastor Samuel se alzó frente a la congregación con la Biblia en la mano y una voz que resonó con fuerza en el recinto. «Hermanos», dijo, «hoy hemos venido a interceder por nuestra casa espiritual. El enemigo busca dividirnos, pero la unidad en la verdad es nuestra fortaleza». Las palabras retumbaron en el corazón de Alma. Pensó en su madre, postrada en casa con el peso de un secreto guardado por 20 años. Pensó en Daniel, cuya traición aún le dolía como una herida abierta. Pensó en Mateo, atrapado por las deudas. Y sobre todo, pensó en Ignacio, el hombre que había vuelto para reclamar lo que nunca fue suyo. En medio del canto, Alma sintió una presencia inquietante. Giró la cabeza y lo vio. Ignacio estaba allí, de pie al fondo de la iglesia, con la mirada fija en ella. Vestía de negro, como si hubiera venido a un funeral. Su sola presencia bastó para que un murmullo se extendiera entre los asistentes. El pastor Samuel lo observó con severidad, pero decidió continuar el servicio. Era como si supiera que esa noche habría una confrontación inevitable. Laura, la soprano, subió al altar para dirigir un himno. Sus manos temblaban, y su voz al inicio sonó quebrada, pero poco a poco fue tomando fuerza. Sin embargo, al terminar el canto, en lugar de volver a su asiento, se arrodilló frente a todos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Tengo que confesar», dijo con voz entrecortada. «Ignacio me obligó a acercarme a Daniel. Me amenazó con destruir mi familia si no lo hacía. Yo caí en su trampa. Lo lamento de corazón». Un murmullo de sorpresa recorrió la congregación. Daniel bajó la cabeza, incapaz de enfrentar las miradas. Alma cerró los ojos por un momento. La confesión confirmaba lo que ya sabía, pero escucharla públicamente era como sentir la herida abrirse de nuevo. Ignacio dio un paso hacia adelante, con una sonrisa torcida. «No la culpen a ella», dijo en voz alta. «Todos aquí saben que la tentación se paga, y que yo solo vine a reclamar lo que me corresponde». El pastor Samuel levantó la voz con firmeza. «La casa de Dios no es lugar para negocios sucios ni para amenazas». Ignacio lo miró con desprecio. «Pastor, usted habla de santidad, pero yo tengo documentos que prueban lo contrario. Cartas, contratos, cifras. Este templo se construyó sobre engaños, y si lo deseo, puedo hacerlo caer». Alma se puso de pie, temblando pero decidida.
Sacó de su bolso las cartas de su padre y la fotografía de su madre con Ignacio. Caminó hasta el frente y las levantó para que todos las vieran. «Aquí está la verdad», gritó con voz firme. «Mi padre escribió estas cartas. Él advirtió que Ignacio traicionó, que robó y que amenazó. Esta foto demuestra la manipulación, la violencia con la que intentó dominar a mi madre. Ignacio no es un benefactor, es un verdugo». El murmullo se convirtió en un clamor. Algunos fieles lloraban, otros se levantaban de sus asientos para acercarse al altar. Ignacio se quedó inmóvil por un instante, sorprendido de que aquellas pruebas hubieran salido a la luz. «Mientes», dijo con voz grave. «No miento», replicó Alma, alzando la foto. «He cargado con el silencio demasiado tiempo. Hoy se rompe la cadena». El pastor Samuel tomó los documentos y los mostró a la congregación. La tensión era insoportable. Ignacio apretó los puños. La ira en su rostro era evidente. «Esto no quedará así», murmuró, antes de girarse y salir del templo con pasos pesados. El aire dentro de la iglesia se llenó de una extraña mezcla de alivio y temor. Habían desenmascarado al enemigo, pero todos sabían que esa no era su derrota final. Ignacio era un hombre que nunca retrocedía sin planear una venganza. Esa noche, después de la vigilia, Alma regresó a casa con el corazón encendido. Se sentía fortalecida, pero también sabía que había encendido una chispa peligrosa. Encontró a su madre despierta, recostada en el sillón, como si la hubiera estado esperando. «¿Lo enfrentaste?», dijo Elvira con voz débil pero satisfecha. «Sí, mamá, lo enfrenté». La anciana sonrió con cansancio. «Tu padre estaría orgulloso. Pero escucha, hija, Ignacio no pelea solo con papeles. Él pelea con miedo. No dejes que se apodere de tu espíritu». Alma la abrazó, sintiendo el calor frágil de su cuerpo. Comprendió que la batalla que había iniciado no era solo por los terrenos de la iglesia ni por las cuentas ocultas. Era por la dignidad de su familia, por la memoria de su padre y por la fe que Ignacio había intentado profanar. Al amanecer, un sobre fue deslizado bajo la puerta de su casa. Alma lo recogió con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita con caligrafía firme. «Esto no ha terminado. Si no me das lo que quiero, destruiré a Mateo con pruebas de su robo, a Daniel con pruebas de su traición, y a ti, con el secreto que tu madre oculta desde antes del año 2000. El corazón de Alma se estremeció. Había más secretos. La caja de la escalera no lo había revelado todo. Había un pasado aún más oscuro, un secreto guardado en lo más profundo de su madre. Alma comprendió que Ignacio no se detendría, y que la guerra apenas estaba mostrando sus primeras heridas. La carta de Ignacio permanecía sobre la mesa como una serpiente enroscada, lista para atacar en cualquier momento. El papel parecía impregnado de veneno. Cada palabra escrita con aquella caligrafía firme era un recordatorio de que el enemigo conocía sus debilidades y sabía exactamente dónde herir. Alma se quedó inmóvil, con los dedos rozando el borde del sobre, incapaz de apartar la mirada. El silencio de la casa se rompió con el sonido de la puerta que se abrió lentamente. Daniel entró con el rostro cansado, pero al ver la expresión de Alma, comprendió que algo grave había sucedido. «¿Qué pasó?», preguntó con cautela. Alma levantó la hoja y la dejó caer frente a él. Daniel la leyó y su rostro se tensó. «Lo sabía», murmuró con amargura. Sabía que Ignacio no se iría en silencio. Alma sintió que la rabia le subía como fuego por las venas. «Él amenaza con destruirnos a todos», dijo. «Con Mateo, contigo, conmigo. Y menciona un secreto de mi madre, uno que ni siquiera la caja de la escalera reveló». Daniel guardó silencio. Sus labios se movieron como si quisiera confesar algo, pero se contuvo. Esa vacilación encendió aún más la desconfianza de Alma. «¿Qué es lo que me ocultas?», preguntó mirándolo directamente a los ojos. Él desvió la mirada. No respondió. Alma entendió que aún había más traiciones escondidas, más verdades envueltas en sombras. Esa misma tarde, Alma decidió enfrentar a su madre. La encontró sentada en el sillón, con la manta sobre las piernas y los ojos clavados en un punto invisible, como si hablara con recuerdos que nadie más podía ver. «Mamá, necesito que me digas la verdad», suplicó Alma. Ignacio dejó una nota. «Dice que tienes un secreto desde antes del año 2000. ¿Qué significa eso?».
Elvira apretó los labios. Sus manos temblaban sobre el rosario. Por un momento pareció que iba a callar, pero luego suspiró profundamente y alzó la mirada. No es fácil, hija. Hay cosas que me prometí llevar a la tumba. Pero si Ignacio amenaza con usarlas contra ti, debo hablar. Alma se arrodilló junto a ella, apretando sus manos frágiles. Dímelo, mamá. No aguanto más silencios. Elvira cerró los ojos y las palabras salieron como un hilo de voz cargado de dolor. Cuando era joven, antes de casarme con tu padre, Ignacio me buscaba. Me perseguía con palabras dulces, pero detrás había violencia. Yo lo rechacé, pero una noche se presentó con amenazas y me obligó a firmar un acuerdo sobre un terreno que no me pertenecía. Fue entonces cuando conocí a tu padre, y él me protegió, me rescató de ese infierno. Pero Ignacio nunca se rindió. Esa foto que encontraste es prueba de su obsesión. Alma sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La foto era más que un abrazo incómodo. Era el reflejo de un pasado de acoso, de manipulación. Entonces todo este tiempo, dijo Alma con la voz entrecortada, Ignacio ha estado obsesionado contigo, con la tierra, con nuestra familia. Elvira asintió, y una lágrima rodó por su mejilla. Tu padre lo enfrentó y lo detuvo por un tiempo. Pero Ignacio juró regresar. Por eso grabé esa cinta en el año 2000, para dejar constancia de mi oración. Yo sabía que algún día volvería. Alma la abrazó con fuerza. Su madre temblaba, pero en esa confesión también había un alivio. No voy a permitir que siga torturándote, prometió Alma. Esa noche, Mateo llegó a la casa con el rostro desencajado. Me llamó, dijo con un hilo de voz. Ignacio me dio 2 días para devolverle el dinero, o lo contará todo a la iglesia. Alma sintió la rabia hervir en su pecho. No lo hará, respondió. No mientras tengamos las pruebas de sus mentiras. Mateo negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Tú no lo conoces, Alma. Él siempre cumple sus amenazas. Entonces debemos ser más fuertes que su miedo, contestó ella, aunque en el fondo también temblaba. La madrugada llegó con un silencio inquietante. Alma se levantó de la cama y encendió la grabadora donde aún conservaba la cinta de su madre. La voz de Elvira se escuchó débil pero firme, repitiendo la súplica. Protégelos de Ignacio, Señor. Que tu sombra sea abrigo y no prisión. Alma cerró los ojos y repitió esas palabras como si fueran un escudo. En ese momento, un ruido en la ventana la hizo abrir los ojos. Corrió hacia allí y vio un sobre pegado con cinta adhesiva. Lo arrancó y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía. Era ella, Alma, tomada a escondidas la noche de la vigilia. En la parte de atrás, con letras mayúsculas, estaba escrito: «Estás en mi sombra». El corazón de Alma latió con fuerza desbocada. Ignacio no solo los vigilaba, estaba siguiendo cada uno de sus pasos. La amenaza ya no era velada. Ahora era directa, personal. A la mañana siguiente, Alma reunió a su madre, a Mateo y a Daniel. Colocó la foto sobre la mesa. «Ignacio está jugando con nosotros», dijo con voz firme. «Pero no vamos a ceder. Quiero que lo sepan. Estoy dispuesta a enfrentarlo en público, aunque nos cueste todo». Mateo bajó la mirada. Daniel guardó silencio, y doña Elvira se llevó las manos al rostro. «Él no se detendrá», murmuró la anciana. «Entonces tampoco yo», respondió Alma. Esa misma tarde, se dirigió al despacho del pastor Samuel. El hombre la recibió con preocupación, pero también con la serenidad que lo caracterizaba. Alma le mostró la carta, los documentos, la foto que Ignacio había dejado en su ventana. Samuel la escuchó en silencio, y luego habló con firmeza. «El enemigo ha dejado de ocultarse. Si no lo enfrentamos ahora, será demasiado tarde». Esta iglesia no se levantó para rendirse. Alma sintió un alivio extraño al escuchar esas palabras. Por primera vez, no estaba sola en esa lucha. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, pensó en el rostro de Ignacio, en sus ojos oscuros, en la manera en que pronunciaba su nombre como si quisiera poseerlo. Sintió miedo, sí, pero también una fuerza nueva. Sabía que lo que estaba por venir sería decisivo, y comprendió que la oración de su madre no era solo un recuerdo, era un arma, un legado. Ignacio había jugado con sombras durante 20 años. Ahora, Alma estaba lista para prender una luz que las haría desaparecer.
El amanecer trajo un cielo encapotado, como si la misma creación advirtiera que algo estaba a punto de quebrarse. El viento soplaba con violencia contra las ventanas, y cada golpe sonaba como un llamado de advertencia. Alma despertó temprano, con la fotografía aún fresca en su memoria, aquella donde Ignacio había escrito en letras negras: «Estás en mi sombra». Esa frase se le había grabado como fuego en la piel. Al mirar por la ventana vio a Daniel en el patio, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. No había dormido, se notaba en sus ojos enrojecidos. Alma lo observó en silencio. Sentía un muro invisible entre ellos. La traición lo había levantado, pero el miedo lo mantenía de pie. Daniel percibió la mirada y levantó el rostro. «No quería que esto llegara hasta aquí», dijo con voz apagada. Alma lo interrumpió. «Pero llegó, y ahora no podemos dar marcha atrás». Él arrojó la colilla al suelo, la aplastó con el pie y se acercó. «Ignacio es más peligroso de lo que imaginas. Tiene contactos, tiene dinero y, sobre todo, sabe cómo quebrar a la gente. Yo lo vi hacerlo antes». Alma no apartó la mirada. «Entonces no queda otra opción que enfrentarlo». Daniel suspiró. Quiso hablar, pero el sonido de golpes en la puerta lo interrumpió. Alma se adelantó, abrió con cautela y encontró a Laura al otro lado, llorando, con el rostro desencajado. «Alma, por favor», dijo entre sollozos. «Necesito hablar contigo». La hizo pasar, aunque el resentimiento todavía ardía en su pecho. Laura se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas y la voz entrecortada. «Ignacio vino a verme anoche. Me dijo que si no lo ayudo, se encargará de ti». Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Ayudarlo en qué?», preguntó con un hilo de voz. Laura bajó la cabeza. «Me pidió que robe los documentos que mostraste en la iglesia. Dice que sin esas pruebas no puedes destruirlo». Un silencio helado cayó sobre la sala. Daniel cerró los ojos, como si supiera que Ignacio estaba jugando con la desesperación de todos. Alma se acercó a Laura y le tomó el rostro entre sus manos. «¿Vas a hacerlo?», preguntó con firmeza. Laura negó con la cabeza, llorando. «No quiero seguir sus órdenes, pero tengo miedo. Él no se detendrá». Alma respiró hondo. «Entonces, no te someterás a él. Te quedarás conmigo, y juntos lo enfrentaremos». Laura sollozó con fuerza, como si aquellas palabras fueran un refugio. Esa tarde, Alma decidió visitar al pastor Samuel. Caminó por las calles del barrio bajo un cielo cada vez más oscuro, llevando los documentos dentro de su bolso. Al llegar al despacho del pastor, lo encontró leyendo la Biblia con rostro preocupado. «Pastor», dijo con determinación, «Ignacio está usando a todos como piezas de su juego. Si seguimos callando, va a destruirnos uno por uno». Samuel levantó la vista y asintió. «Lo sé. Esta no es solo una lucha humana, hija. Es espiritual. Y necesitas estar preparada». El pastor le pidió que dejara los documentos bajo resguardo en la iglesia. Alma dudó un instante, pero finalmente aceptó. Colocó las cartas y la fotografía en una caja de madera que Samuel guardó en un armario con llave. «Aquí estarán a salvo», dijo él. «Ignacio no podrá tocarlas aquí». Alma asintió, aunque en el fondo sabía que Ignacio siempre encontraba la manera de corromper hasta los lugares más sagrados. Esa noche, el viento se convirtió en tormenta. La lluvia golpeaba contra los techos como un ejército de piedras. Alma no podía dormir. Caminaba de un lado a otro de la sala mientras su madre rezaba en voz baja desde el sillón. De pronto, un ruido seco retumbó desde afuera. Alma corrió hacia la puerta y al abrir vio un objeto ardiendo en el suelo, una botella rota envuelta en fuego. El olor a gasolina llenó el aire. Daniel salió corriendo con un balde de agua y apagó las llamas. El corazón de Alma latía desbocado. «Esto es una advertencia», gritó Daniel. «No», respondió Alma, con la voz temblorosa pero firme. «Esto es el comienzo». Al día siguiente, la noticia corrió por todo el refugio. Alguien había intentado incendiar la casa de los reyes. Los rumores crecían como una mancha de aceite. Algunos decían que era un castigo divino, otros que se trataba de deudas impagas. Ignacio, mientras tanto, se paseaba por el pueblo con una sonrisa tranquila, ofreciendo ayuda económica a quienes más lo necesitaban. Su máscara de benefactor lo protegía, mientras la familia Reyes era señalada como culpable de su propia desgracia. Alma decidió no quedarse callada.
Convocó a los líderes de la iglesia y les habló frente a todos. «Ignacio no es nuestro Salvador», dijo con voz firme. «Es el mismo que robó, que manipuló, que amenaza con destruirnos. Yo tengo las pruebas, y aunque intente silenciarnos, no lo logrará». El murmullo de los presentes se alzó con fuerza. Algunos la apoyaban, otros dudaban. El dinero de Ignacio era tentador, su poder intimidaba, pero Alma no retrocedió. Esa noche, al regresar a casa, encontró un nuevo sobre bajo la puerta. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había otra fotografía. Su hermano Mateo, entrando en un local de apuestas clandestinas. Detrás, una nota. «¿Quieres que todos lo vean?». Alma apretó el papel con rabia. Ignacio seguía jugando con el miedo, arrancando pedazos de su familia. Mateo llegó poco después. Vio la foto en las manos de su hermana y su rostro se tornó pálido. «Lo siento, Alma», murmuró. «Intenté salir de eso, pero él me atrapó». Ella lo abrazó con fuerza, a pesar del enojo. «No eres tú el que debe pedir perdón. Es él». La tormenta afuera continuaba, y cada rayo iluminaba la sala como si el cielo mismo fuera testigo de aquella confesión. Alma entendió entonces que Ignacio no se conformaría con amenazas. El siguiente paso sería atacar directamente a la iglesia. Se quedó en vela hasta el amanecer, escuchando los truenos mezclarse con las súplicas de su madre, que repetía una y otra vez, «bajo la sombra del Altísimo». Aquellas palabras, lejos de sonar a consuelo, eran ahora un llamado a la resistencia. El día despuntó con una calma extraña, como la respiración contenida antes del grito. Alma sabía que Ignacio estaba preparando algo mayor, y que lo revelaría pronto, delante de todos. El día de la reunión extraordinaria en el refugio, amaneció con un aire pesado, como si cada nube cargara un secreto que estaba por revelarse. Desde muy temprano, la gente comenzó a congregarse frente a la iglesia. Algunos llegaban con curiosidad, otros con miedo, y no pocos con la esperanza de encontrar respuestas a los rumores que se habían multiplicado después del ataque a la casa de los reyes. Alma caminó hacia el templo con la cabeza en alto, aunque en su interior sentía un torbellino. A cada paso recordaba la amenaza escrita por Ignacio, la foto de Mateo entrando en el local de apuestas, el fuego que casi devora su hogar. Sabía que Ignacio aprovecharía esa reunión para intentar consolidar su poder frente a todos, disfrazando sus amenazas con promesas. Dentro del templo, el pastor Samuel organizaba a los líderes. Su rostro reflejaba la tensión de quien conoce el peligro que enfrenta, pero también la serenidad de quien confía en que la verdad tiene más peso que la mentira. Cuando el reloj marcó la hora, Ignacio apareció en la entrada. Vestía un traje gris impecable y traía en las manos una carpeta gruesa de documentos. Caminó por el pasillo central con paso lento, disfrutando las miradas que lo seguían. A su alrededor algunos lo miraban con admiración, otros con recelo, pero él parecía alimentarse de todas esas emociones. Se detuvo frente al altar y extendió los brazos como si fuera el dueño del lugar. «Queridos hermanos», comenzó con voz fuerte y segura, «sé que en los últimos días se han levantado muchas acusaciones contra mí. Sé que se me señala como enemigo, como ladrón, incluso como perseguidor. Pero estoy aquí para demostrarles lo contrario. Estoy aquí para mostrar que siempre he buscado el bienestar de esta comunidad». Un murmullo recorrió las bancas. Alma, desde la primera fila, apretó los puños. Ignacio abrió la carpeta y sacó varios papeles. «Estos son los contratos», dijo. «Documentos legales que demuestran que yo invertí en esta iglesia cuando estaba en ruinas, que aporté dinero cuando nadie más lo hacía. Y sí, reclamé lo que era justo, pero lo hice porque me pertenece». El pastor Samuel lo interrumpió con firmeza. «El templo no le pertenece a ningún hombre, Ignacio. El templo pertenece a Dios». Ignacio sonrió, con esa calma venenosa que lo caracterizaba. «Las palabras son bellas, pastor, pero las deudas no se pagan con sermones». El murmullo se hizo más fuerte. Algunos asentían, temerosos, otros miraban a Alma como esperando que ella respondiera. Ella se levantó despacio, caminó hasta el altar y se colocó frente a Ignacio. «No eres benefactor», dijo con voz clara que resonó en todo el templo. «Eres verdugo. Aquí están las cartas de mi padre», agregó mostrando los documentos que Samuel había guardado. «Pruebas de tu traición, de tu robo,
de tus amenazas. Ignacio giró la cabeza hacia ella. Sus ojos oscuros brillaban con furia contenida. Eres valiente, Alma, dijo en un susurro que todos escucharon, pero no entiendes con quién te enfrentas. Ella no se dejó intimidar. Me enfrento con la verdad, y eso basta. En ese momento, Ignacio sacó de su carpeta una fotografía y la levantó frente a todos. Era Mateo, captado en la entrada del local de apuestas. ¿Esta es la familia que los lidera?, preguntó en voz alta. ¿Este es el ejemplo que quieren seguir? Mateo bajó la cabeza, avergonzado. Alma corrió hacia él, lo tomó del brazo y lo levantó. Mi hermano es un hombre que cayó en la trampa del miedo, dijo. Pero no es su pecado el que condena a esta iglesia, sino tu ambición. El silencio se hizo profundo. Cada palabra parecía dividir a la congregación en dos bandos. Algunos se inclinaban hacia la verdad desnuda de Alma, otros hacia la promesa de estabilidad que ofrecía Ignacio. Laura, que estaba sentada en una de las filas, se levantó de repente. «Es cierto», gritó con voz temblorosa. «Ignacio me obligó a acercarme a Daniel, me usó como instrumento para dividirlos. La revelación cayó como un trueno. Daniel apretó los ojos, humillado. Ignacio la miró con desprecio. «Eres una desagradecida», dijo. «Yo te salvé de tu miseria». «No», respondió Laura con lágrimas en los ojos. «Tú me hundiste en ella». La tensión se volvió insoportable. El pastor Samuel se puso de pie, levantó la Biblia y dijo con voz firme: «El que quiera la verdad, que permanezca. El que prefiera las cadenas del dinero, que se vaya con Ignacio». Algunos se levantaron y salieron junto a él. Otros permanecieron de pie junto a Alma, Laura y Mateo. Ignacio caminó hacia la puerta con paso lento, pero antes de salir giró la cabeza y lanzó una última amenaza. «Esto no ha terminado. No saben lo que aún no les he mostrado». Se marchó, y el aire quedó cargado de miedo y esperanza a la vez. Esa noche, en casa, Alma se sintió desgarrada. Había enfrentado a Ignacio delante de todos, pero también había expuesto a su hermano y a su esposo. Daniel estaba sentado en silencio, con los ojos vacíos. Mateo bebía agua como si quisiera ahogar la vergüenza. Laura, en un rincón, lloraba en silencio. Alma se levantó y habló con voz temblorosa pero firme. «Ignacio quiere que nos derrumbemos, que nos devoremos entre nosotros. No le vamos a dar ese gusto. No más silencios, no más vergüenza». Su madre, que había escuchado todo desde su sillón, levantó la voz con debilidad. «Hija, él aún guarda algo, el secreto más oscuro». Alma se acercó a ella, arrodillándose. «¿Qué es, mamá?», preguntó. Elvira respiró hondo y cerró los ojos. «Tu padre no murió por enfermedad. Lo enfrentó, Alma. Lo enfrentó en aquel terreno, y nunca volvió igual. Lo que ocurrió esa noche es lo que Ignacio nunca ha revelado. Ese es el secreto que aún guarda». Las palabras quedaron suspendidas como un cuchillo en el aire. Alma sintió que el mundo se le derrumbaba. Todo lo que creía saber sobre la muerte de su padre podía ser una mentira. Mientras afuera el viento soplaba con violencia, Alma comprendió que la batalla estaba por entrar en su fase más cruel. Ignacio no solo jugaba con el presente, también controlaba un pasado que podía destruirlos si salía a la luz. Ella se levantó con la determinación de quien no tiene otra salida más que luchar. Si es la verdad, la enfrentaremos. Y si es la mentira de Ignacio, la desenmascararemos. Doña Elvira la miró con lágrimas en los ojos. «Entonces prepárate, hija, porque lo que viene será más doloroso que todo lo que has vivido hasta ahora». La mañana amaneció cargada de un silencio inquietante. Los rayos del sol atravesaban las persianas de la sala de la Casa de los Reyes, dibujando franjas doradas sobre el suelo. Alma se levantó temprano, con la sensación de que ese día marcaría un antes y un después en la historia de su familia. La fotografía de Mateo, la carta de Ignacio y los documentos de su padre estaban sobre la mesa. Cada uno de esos objetos parecía respirar con vida propia, recordándole que las verdades ocultas no se olvidan, que siempre encuentran el momento de salir a la luz. Doña Elvira estaba sentada en el sillón, con el rosario entre los dedos y los ojos fijos en la ventana. Su respiración era irregular, y cada tanto murmuraba versos que no parecían tener fin. Alma se acercó y tomó sus manos. «Mamá», dijo con voz suave, «hoy enfrentaremos lo que Ignacio ha estado ocultando». Elvira asintió,
Y por un instante, un brillo de determinación apareció en su rostro. Tu padre nos dejó pistas, hija. Todo está registrado. Todo está escrito. Pero recuerda, la verdad duele más que la mentira. Alma sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Sabía que el secreto de su padre era más oscuro de lo que podía imaginar. Sin embargo, la decisión de enfrentarlo le daba fuerza. Mientras tanto, Mateo caminaba nervioso por la sala. Su culpa lo había consumido desde que Alma había revelado la fotografía del local de apuestas. Ahora, la amenaza de Ignacio pesaba sobre él como una sombra que no podía eludir. Debemos unirnos, dijo Alma con firmeza. Si nos dejamos dividir, Ignacio nos destruirá a todos. Daniel apareció desde la cocina, con la mirada apagada pero presente. Había dormido poco, reflexionando sobre su propia traición y sobre lo que significaba ahora enfrentar a Ignacio con la verdad en las manos. Alma abrió la carpeta de su padre y comenzó a leer en voz alta. Sí. Los documentos narraban un episodio que había quedado enterrado en la memoria de la familia. En ellos, su padre relataba cómo Ignacio había intentado apropiarse del terreno destinado a la iglesia y cómo había amenazado con revelar secretos que podrían destruir a todos. También contaba cómo la noche en que él murió estuvo marcada por un enfrentamiento con Ignacio, un episodio que nunca se había contado. Alma sintió que su corazón latía con fuerza desbocada. Cada palabra revelaba un peligro latente que había permanecido dormido durante 20 años. Ese mismo día, Alma decidió llevar los documentos al pastor Samuel. Caminó con paso firme hacia el templo, consciente de que cada instante era crucial. Samuel la recibió con seriedad, entendiendo sin necesidad de palabras la gravedad de lo que Alma había descubierto. Estos documentos, dijo Alma, contienen la verdad sobre la muerte de mi padre y las acciones de Ignacio. Necesitamos decidir cómo actuar antes de que él dé el siguiente paso. El pastor los examinó con atención, pasando las páginas con cuidado. Su rostro se tornó solemne. La verdad, Alma dijo, siempre encuentra la manera de mostrarse. Si Ignacio ha guardado secretos durante tanto tiempo, hoy no podrá seguir escondiéndolos. Alma asintió, pero su corazón estaba pesado. Sabía que revelar esos secretos significaría enfrentar no solo a Ignacio, sino también los miedos, la culpa y la traición que habían marcado a su familia durante años. De regreso a casa, Alma encontró a Laura esperando en la entrada. La joven estaba pálida, con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo más», dijo entre sollozos. «Ignacio me presiona constantemente. Me hace sentir responsable de todo». Alma la abrazó. «No eres responsable de sus acciones, Laura. Él solo busca dividirnos y llenarnos de miedo. Hoy enfrentaremos la verdad, y nadie podrá manipularnos más». Esa tarde, Alma convocó a su familia y a Laura para revisar los documentos una vez más. El silencio de la sala era absoluto, roto únicamente por el sonido de las hojas, mientras Alma las pasaba con cuidado. Cada palabra parecía más pesada que la anterior, revelando secretos que nunca habían sido contados en voz alta. Finalmente, Alma se detuvo en una carta que relataba la última conversación de su padre con Ignacio, antes de su muerte. La letra temblaba ligeramente, como si el miedo y la tensión del momento se hubieran plasmado en la tinta. Alma leyó en voz alta. «Tu obsesión por el terreno y por controlar nuestra familia te llevará a la ruina. Si persistís, no habrá regreso. Esta tierra es para proteger la fe, no para alimentar tu codicia». La lectura de esas palabras hizo que Daniel se estremeciera. Mateo bajó la cabeza, incapaz de enfrentar la magnitud de lo que había hecho y de lo que su padre había enfrentado por ellos. Laura sollozó suavemente, y doña Elvira cerró los ojos, recordando aquella noche en que el enfrentamiento había marcado para siempre la historia de su familia. El tiempo parecía haberse detenido. Afuera, el cielo estaba gris, y el viento azotaba las ventanas con fuerza, como si la naturaleza misma presintiera que un cambio era inevitable. Alma comprendió que no podían seguir escondiendo la verdad. Era momento de enfrentar a Ignacio de una vez por todas, de exponer sus amenazas y su traición frente a todos. Cuando la noche cayó, Alma decidió regresar a la iglesia. El pastor Samuel la esperaba, con los documentos bajo el brazo y una mirada que mezclaba preocupación y esperanza. Alma caminó hasta el altar, con cada paso resonando en el templo silencioso. «Hoy», dijo con voz firme, «vamos a desenmascarar a Ignacio». Los documentos fueron colocados sobre la mesa del altar,
visibles para todos los líderes de la iglesia y para los fieles que se habían reunido. Samuel se levantó junto a Alma y comenzó a hablar con voz poderosa. Hermanos, lo que aquí se revela es la verdad que Ignacio ha intentado ocultar durante 20 años. Cada amenaza, cada manipulación, cada intento de dividirnos tiene su origen en la codicia y el miedo. Hoy, enfrentamos no solo a un hombre, sino a la oscuridad que ha querido gobernar nuestra fe. Alma tomó aire y continuó. Mi padre enfrentó a Ignacio para protegernos. Murió intentando asegurar que no nos destruyera con secretos y mentiras. Hoy, nosotros tenemos la oportunidad de honrar su memoria enfrentando la verdad. El silencio era absoluto. Cada palabra, cada gesto de Alma y del pastor Samuel resonaba con fuerza en los corazones de quienes escuchaban. Los documentos y la fotografía mostraban pruebas irrefutables de las amenazas y manipulaciones de Ignacio. Fuera del templo, la noche estaba tranquila, pero dentro, la tensión era palpable. Todos comprendían que Ignacio había sido desenmascarado, pero también sabían que esto no significaba el final de la batalla. La verdad era poderosa, pero la oscuridad no se rendiría sin luchar. Alma se sentó por un momento, agotada, pero con la convicción de que había hecho lo correcto. La fe, la memoria de su padre, la fuerza de su madre y la lealtad de quienes la acompañaban eran ahora su escudo. Ignacio había mostrado su rostro, pero Alma tenía la verdad de su lado. El pastor Samuel se acercó y le colocó la mano sobre el hombro. La batalla continúa, Alma, dijo, pero ahora tienen la luz. Ella asintió. Comprendía que la guerra aún no había terminado, pero también sabía que la verdad, más que cualquier amenaza, era lo que protegería a su familia y a la iglesia. La semana siguiente estuvo marcada por una tensión constante. Cada amanecer parecía traer consigo un nuevo desafío. Alma no podía dormir del todo. El miedo que Ignacio había sembrado en la familia era como una sombra que se extendía por cada rincón de la casa. La fotografía que mostraba a Mateo en el local de apuestas y la carta de amenazas de Ignacio permanecían sobre la mesa del comedor. Cada vez que Alma pasaba por allí, sentía que los ojos del enemigo la seguían, juzgándola, desafiándola. Esa mañana, Alma despertó antes del amanecer. Doña Elvira, sentada en el sillón del salón, recitaba en voz baja los mismos versículos que había repetido durante 20 años. La voz de la madre era un hilo tembloroso, pero en su fragilidad había fuerza. Alma se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «Mamá, hoy debemos actuar. Ignacio ha intentado dividirnos y manipularnos durante demasiado tiempo. No podemos permitir que siga controlando nuestras vidas». Elvira asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Hija, recuerda que la verdad es una espada y un escudo. Úsala con firmeza, pero con cuidado». Alma respiró profundo. Sabía que no podían enfrentarlo de manera precipitada, pero también entendía que el tiempo se agotaba. Debían actuar con estrategia, y para ello necesitaban al pastor Samuel y a la comunidad. Esa tarde, Alma y Daniel se dirigieron al templo. Samuel los esperaba con una expresión grave. Sobre la mesa del altar estaban los documentos y las fotografías. Alma los revisó por última vez antes de la reunión. Cada palabra escrita por su padre, cada firma, cada fecha, era una evidencia de las traiciones de Ignacio. Samuel comenzó a hablar con voz firme. «Hermanos, hoy enfrentamos la prueba más difícil desde que este templo se erigió. La verdad ha salido a la luz, y la justicia debe prevalecer. Ningún hombre puede dividirnos si permanecemos unidos y firmes en la fe». Alma dio un paso al frente. Ignacio ha intentado manipularnos, amenazarnos y dividirnos durante 20 años. Hoy mostramos la verdad ante todos. Estas cartas, estas fotografías, son la evidencia de su traición y su codicia. Los líderes de la iglesia y los fieles presentes escuchaban con atención. Algunos se levantaban de sus asientos, asintiendo en silencio, mientras otros intercambiaban miradas llenas de incertidumbre. Pero la determinación de Alma era evidente. No había miedo en su voz, solo la fuerza de quien sabe que no puede retroceder. Ignacio, mientras tanto, había llegado a la entrada del templo. Observaba a la congregación con una sonrisa calculadora. Su apariencia de benefactor aún engañaba a algunos, pero los documentos y la valentía de Alma empezaban a deshacer esa máscara. Alma continuó.
mostrando los contratos y las cartas de su padre. Mi padre enfrentó a Ignacio para protegernos. Murió con el peso de la verdad sobre sus hombros. Hoy, nosotros seguimos su ejemplo. No permitiremos que las mentiras destruyan lo que él construyó. En ese momento, Laura se levantó de la fila trasera, temblando, y habló con voz entrecortada. Es cierto, Ignacio me manipuló. Me obligó a acercarme a Daniel y a intentar dividir a la familia. Lo lamento profundamente. El silencio que siguió fue absoluto. Daniel bajó la cabeza, consciente de que las acciones de Laura, aunque bajo coacción, habían puesto a todos en riesgo. Ignacio apretó los labios, furioso, pero se mantuvo en silencio por un momento, evaluando cómo reaccionarían los presentes. El pastor Samuel tomó la palabra nuevamente. Hoy la verdad prevalece. Ningún hombre puede usar la amenaza y el miedo para quebrantar la fe y la unión de esta comunidad. Ignacio, viendo que su estrategia estaba siendo neutralizada, decidió intervenir. Caminó lentamente hasta el altar y levantó un sobre grande, mostrando su contenido. Estos son documentos legales, dijo. Puedo demostrar que todo lo que han llamado traición es solo mi derecho legítimo. Esta iglesia me debe reconocimiento y compensación. Alma lo miró fijamente, con los ojos llenos de determinación. No es derecho lo que estás reclamando, Ignacio. Es codicia disfrazada de beneficencia. Y la comunidad ha visto la verdad. Tus amenazas no funcionan aquí. El murmullo de la congregación se convirtió en un clamor. Los fieles, inspirados por la valentía de Alma y las palabras de Samuel, comenzaron a expresar su apoyo. Se levantaron, aplaudiendo, mostrando que no temían a Ignacio ni a su poder económico. El hombre, viendo que su influencia se debilitaba, cerró la carpeta con fuerza. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y frustración. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja pero firme. «Mañana serán ustedes los que deberán rendir cuentas». Alma respiró hondo. Sabía que esa noche sería difícil, pero también comprendió que la verdad era su mayor arma. Las cartas de su padre, las fotografías y la confesión de Laura habían debilitado la red de mentiras que Ignacio había construido durante años. Al regresar a casa, Alma encontró a Mateo sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. «No sé cómo enfrentar esto», murmuró. Alma se sentó a su lado y lo tomó del brazo. «No se trata solo de enfrentar a Ignacio», dijo. «Se trata de enfrentar nuestros propios miedos y la culpa que nos ata. Juntos, como familia, podemos superar esto». Daniel se acercó y se unió a ellos. Sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y determinación. Alma los miró a ambos y sintió que, a pesar del miedo, había un hilo de esperanza que los unía. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los techos con fuerza, Alma se quedó despierta. Recordaba las palabras de su madre y de su padre, las cartas y la cinta de oración del año 2000. Comprendió que la lucha no era solo contra Ignacio, sino contra el miedo, la duda y la traición que había marcado a su familia durante tanto tiempo. Se arrodilló frente a la ventana y murmuró en voz baja: «Señor, dame fuerza para enfrentar lo que viene. Que la verdad sea nuestra guía y la fe nuestro escudo. Que la sombra de Ignacio no pueda tocar lo que hemos construido con amor y sacrificio». Mientras hablaba, la tormenta afuera parecía calmarse lentamente, como si la naturaleza misma reconociera la determinación que emanaba de su corazón. Alma comprendió que, aunque la batalla estaba lejos de terminar, la fe y la verdad serían sus mayores armas. El amanecer trajo un cielo despejado, y con él, la certeza de que Ignacio regresaría con más fuerza. Pero Alma ya no estaba sola. Tenía la verdad, la fe y a su familia a su lado. Esa fuerza sería suficiente para enfrentarlo, sin importar lo que viniera. La madrugada llegó silenciosa, con el cielo cubierto de nubes que presagiaban lluvia y tormenta. Alma despertó antes del alba, con el corazón agitado. La batalla en la iglesia había dejado secuelas. La verdad había salido a la luz, pero Ignacio no se rendiría tan fácilmente. Los documentos, la fotografía de Mateo y la confesión de Laura eran armas poderosas, pero también provocaban que el enemigo buscara revancha. Doña Elvira, como cada mañana, estaba sentada en el sillón, recitando en voz baja los mismos versículos que había pronunciado durante años. Su voz temblaba, pero había determinación en ella. Alma se arrodilló frente a su madre y tomó sus manos. «Mamá», dijo con firmeza,
Ignacio no descansará hasta intentar destruirnos. Pero hoy estamos listos. Elvira asintió. Hija, recuerda que enfrentar la verdad requiere coraje. Lo que está por venir será peligroso, pero la fe los protegerá. Alma respiró profundo, sintiendo el peso de las palabras. Sabía que lo que se avecinaba sería la prueba más peligrosa de todas. Ese mismo día, el pastor Samuel convocó una reunión de emergencia con los líderes de la iglesia. Alma y Daniel llegaron temprano, llevando consigo los documentos que demostraban la traición de Ignacio. La tensión era palpable. Los fieles se encontraban inquietos, conscientes de que algo grande estaba a punto de ocurrir. Ignacio llegó poco después. Su rostro mostraba una mezcla de calma forzada y furia contenida. En sus manos traía un sobre grueso y pesado, y a su alrededor algunos de sus aliados susurraban con complicidad. «Queridos hermanos», comenzó con voz firme y segura, «sé que han escuchado muchas acusaciones sobre mí. Sé que han sido testigos de confrontaciones y amenazas, pero hoy estoy aquí para ofrecer una oportunidad de reconciliación y de prosperidad». El pastor Samuel frunció el ceño. «El templo no se negocia, Ignacio», dijo con voz firme. Ignacio sonrió, como si las palabras del pastor fueran un juego. «Entiendo», respondió. «Pero sepan que tengo pruebas que pueden poner en riesgo la estabilidad de esta comunidad. No deseo actuar de manera hostil, pero la verdad debe reconocerse». Alma dio un paso al frente, con los documentos en las manos. «No se equivoque, Ignacio», dijo con voz clara. «Esto no es solo un enfrentamiento legal. Esto es la exposición de sus mentiras y amenazas durante 20 años. Estas cartas y documentos prueban todo». El murmullo entre los presentes aumentó. Algunos se levantaron de sus asientos, reconociendo la valentía de Alma, mientras otros se mantuvieron en silencio, evaluando la magnitud del conflicto. Ignacio, viendo que su estrategia comenzaba a fallar, abrió el sobre y sacó varias hojas. «Estos documentos legales muestran inversiones que he hecho en esta iglesia», dijo. «Son mi derecho legítimo, y puedo demostrar que todo lo que han llamado traición es simplemente la reclamación de lo que me corresponde». Alma levantó la voz, firme y decidida. «No se trata de derechos, Ignacio. Se trata de codicia disfrazada de beneficencia. Has manipulado a mi familia, a la iglesia y a quienes te rodean. Hoy, tus mentiras quedan expuestas». Ignacio miró alrededor del templo, evaluando a la congregación. Su sonrisa se tornó en un gesto frío. «Entonces, supongo que recurriré a otras medidas», murmuró, dejando las hojas sobre el altar y girando para salir. Pero antes de que pudiera dar un paso, un grito resonó desde el fondo del templo. «¡Alto!». Era Laura. Se levantó con determinación, con lágrimas en los ojos pero firme en su postura. «Ignacio me obligó a actuar en su beneficio», dijo. «Me amenazó, me manipuló, pero hoy digo la verdad. Todo lo que ha hecho está mal, y no lo permitiré más». El silencio se hizo absoluto. La confesión pública de Laura fue un golpe directo a la autoridad de Ignacio. Daniel, al escuchar las palabras de Laura, sintió un peso enorme en el pecho. Sabía que la manipulación de Ignacio había alcanzado a todos ellos, pero ahora, con la verdad frente a todos, el enemigo comenzaba a perder terreno. El pastor Samuel intervino con voz firme. «La iglesia se mantiene firme en la verdad. Ningún hombre puede dividirnos usando amenazas, dinero o miedo. La comunidad ha visto la verdad y la protegerá». Ignacio, furioso, levantó las manos como si intentara recuperar el control, pero la congregación permaneció en silencio, firme junto a Alma y su familia. Su poder empezaba a desmoronarse frente a la valentía y la unidad de todos. La tensión en el templo era insoportable, pero Alma sentía que cada palabra, cada gesto, cada evidencia mostrada era un paso más hacia la justicia. Sabía que la batalla no había terminado, pero también comprendía que el miedo ya no sería su guía. De regreso a casa, Alma encontró a Mateo en la sala, con la cabeza entre las manos. Sus ojos reflejaban culpa y desesperación. «No puedo más», murmuró. Alma se acercó y lo tomó del brazo. «No eres responsable de lo que Ignacio ha hecho», dijo. «La culpa que sientes no es tuya. Lo que debemos enfrentar ahora es su amenaza y proteger a nuestra familia y a nuestra comunidad». Daniel se unió a ellos, y los tres se abrazaron en silencio.
La fuerza de la unidad familiar parecía ser la única defensa real contra la sombra que Ignacio había levantado durante años. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo de la casa, Alma permaneció despierta. Recordaba las cartas de su padre, la cinta de oración de su madre y las confesiones de Laura. Comprendió que la batalla era tanto espiritual como emocional. No solo debían enfrentar a Ignacio, sino también sus propios miedos, la culpa y las heridas del pasado. Se arrodilló frente a la ventana, mirando el cielo tormentoso, y murmuró una oración profunda. Señor, dame fuerza para enfrentar lo que está por venir. Que la verdad sea nuestra guía y la fe nuestro escudo. Que la sombra de Ignacio no pueda tocar lo que hemos construido con amor y sacrificio. Mientras hablaba, la tormenta parecía calmarse, como si el mundo mismo reconociera la determinación que emanaba de su corazón. Alma comprendió que, aunque la batalla aún no había terminado, la luz de la verdad y la fe serían suficientes para protegerlos. El amanecer trajo un cielo despejado, y con él la certeza de que Ignacio regresaría con más fuerza. Pero Alma ya no estaba sola. Tenía la verdad, la fe y a su familia a su lado. Esa fuerza sería suficiente para enfrentarlo, sin importar lo que viniera. El amanecer llegó con un aire pesado, casi eléctrico. Los rayos del sol apenas lograban atravesar las nubes densas que cubrían la ciudad, y cada sombra que se proyectaba en la iglesia parecía más profunda, más inquietante. Alma llegó al templo temprano, acompañada por Daniel y Mateo. La tensión era palpable. Cada uno de ellos cargaba el peso de las amenazas de Ignacio, pero también la determinación de no ceder ante la intimidación ni las manipulaciones del hombre que durante años había acechado a su familia. El pastor Samuel ya los esperaba. Sus ojos, solemnes y cansados, recorrían la sala mientras revisaba los documentos y fotografías que Alma había traído. Había un silencio que no era vacío. Estaba lleno de expectativas, de miedo contenido y también de esperanza. Alma colocó sobre la mesa la carpeta con las cartas de su padre, la fotografía que mostraba a Ignacio abrazando a su madre y las pruebas de las amenazas y manipulaciones que habían recibido. Todo estaba ahí, tangible y evidente. Cada documento era un testimonio de lo que Ignacio había intentado esconder durante 20 años. Hoy enfrentaremos la verdad, dijo Alma con voz firme. No es un enfrentamiento personal, es la protección de nuestra familia, de nuestra comunidad y de la fe que nos une. El pastor Samuel asintió y comenzó a llamar a los líderes y fieles de la iglesia a acercarse. La congregación se reunió alrededor del altar, formando un círculo que parecía un escudo humano, dispuesto a proteger la verdad y la memoria de quienes habían luchado por esta comunidad. Algunos líderes miraban los documentos con incredulidad. Otros asintieron lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que habían sido testigos. Entre ellos, Daniel y Mateo sentían cómo el peso de la culpa y la responsabilidad los obligaba a mantenerse firmes, a no retroceder ante la presencia de Ignacio, que en ese momento apareció en la entrada del templo. Vestía su traje oscuro impecable, la misma sonrisa calculadora y fría que había mostrado desde su regreso. Ignacio caminó por el pasillo central con paso lento, disfrutando de la atención y el efecto que su presencia provocaba. Sus ojos oscuros se posaron en Alma, y ella, sin titubear, sostuvo su mirada. «Bienvenidos», comenzó Ignacio con una voz que combinaba cortesía y amenaza. «Sé que algunos han escuchado mentiras sobre mí. Sé que se me acusa de manipulación y amenazas, pero estoy aquí para mostrar mi versión de los hechos». Alma dio un paso al frente. «No necesitamos tu versión, Ignacio. Los documentos, las cartas y la fotografía muestran la verdad. No eres un benefactor. Has manipulado, amenazado y dividido. Hoy no hay manera de ocultarlo». El murmullo de la congregación creció. Algunos asintieron, reconociendo la valentía de Alma. Otros miraban con incertidumbre, dudando de cómo reaccionarían los miembros más jóvenes de la comunidad ante la confrontación abierta. Ignacio abrió su carpeta y mostró papeles con sellos oficiales y cifras que pretendían respaldar sus argumentos. «Estos son contratos legales», dijo con firmeza. «Puedo demostrar que lo que llaman traición no es más que mi derecho a reclamar lo que me pertenece». Alma levantó los ojos, desafiante. «Derecho no es lo que estás reclamando, Ignacio.
Es codicia disfrazada de beneficencia. Has intentado controlar a mi familia y a nuestra iglesia durante 20 años. No permitiremos que lo hagas ahora. El pastor Samuel intervino, con voz grave y firme. Esta iglesia no pertenece a ningún hombre. Pertenecemos a Dios. Ninguna amenaza, ningún contrato, ningún dinero puede alterar eso. La tensión en el templo era insoportable. Ignacio miró a la congregación y percibió que su influencia comenzaba a desmoronarse. Las pruebas y la valentía de Alma habían debilitado su posición, y ahora la comunidad se mantenía firme junto a ella. Laura, con lágrimas en los ojos pero voz decidida, se levantó de la fila trasera. «Es cierto», dijo. «Él me manipuló, me obligó a acercarme a Daniel y a intentar dividir a la familia, pero no lo permitiré más». Ignacio se tensó, apretando los puños con fuerza. «Eres una desagradecida», dijo con voz fría. «No», respondió Laura con firmeza. «Tú eres el responsable de tus acciones». El pastor Samuel levantó la Biblia y habló con voz potente que resonó en todo el templo. «La comunidad está unida en la verdad. Ningún hombre puede quebrantar nuestra fe usando miedo, manipulación o dinero». Ignacio, viendo que su estrategia estaba fallando, cerró la carpeta con fuerza. Su rostro mostraba furia contenida, pero también impotencia. «Esto no ha terminado», murmuró mientras se dirigía hacia la salida, dejando atrás un templo que había decidido permanecer firme frente a la mentira y la manipulación. Afueras del templo, el viento se levantó como si respondiera a la tensión que se había vivido en su interior. Alma, Daniel, Mateo y Laura permanecieron dentro, respirando profundo, conscientes de que la batalla había dado un paso decisivo. La verdad estaba de su lado, pero la oscuridad no descansaría. Esa noche, la casa de los reyes fue un remolino de emociones. Mateo estaba sentado en silencio, con los ojos rojos por las lágrimas y la preocupación. Daniel contemplaba la ventana, reflexionando sobre sus errores y sobre la valentía de Alma. Laura permanecía cerca, buscando apoyo y contención. Alma, agotada pero firme, comprendió que la confrontación pública había fortalecido a su familia y a la comunidad, pero también sabía que Ignacio intentaría vengarse de la manera más cruel posible. Doña Elvira, desde su sillón, murmuraba oraciones con voz suave pero constante. «Bajo la sombra del Altísimo, nada nos dañará». Alma se arrodilló junto a su madre y tomó sus manos. «Gracias, mamá», dijo. «Tu oración nos protege. La fe de esta familia es más fuerte que cualquier amenaza». Mientras la tormenta se alejaba y la noche daba paso al amanecer, Alma comprendió que la verdad, aunque dolorosa y pesada, era la única fuerza capaz de protegerlos. Ignacio había sido desenmascarado, pero aún quedaban piezas por mover, decisiones por tomar y desafíos por enfrentar. El pastor Samuel se acercó a Alma y le colocó una mano sobre el hombro. «La batalla continúa», dijo con voz serena pero firme. «Pero ahora tienen la luz de la verdad y la unidad de la familia y la comunidad como escudo». Alma asintió. Comprendió que la guerra aún no había terminado, pero también supo que la fe y la verdad serían sus mayores armas. Esa fuerza, más que cualquier amenaza de Ignacio, aseguraría la protección de su familia y de la iglesia. El sol de la mañana apenas se asomaba cuando Alma despertó. La casa estaba silenciosa, rota solo por el murmullo de doña Elvira recitando sus oraciones desde el sillón del salón. Alma se levantó y caminó lentamente hacia ella, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. Cada paso que daba parecía resonar con eco propio, recordándole que lo que estaba por suceder marcaría el destino de su familia y de la iglesia. La anciana levantó la vista y sonrió débilmente. «Hija, hoy enfrentarás lo que Ignacio ha estado preparando durante años. Que la fe sea tu guía y la verdad tu espada». Alma asintió, sintiendo un temblor que no era de miedo, sino de anticipación. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la determinación de proteger lo que su padre había defendido, lo que su madre había protegido con plegarias y oraciones silenciosas, y lo que ella misma había aprendido a defender con coraje y convicción. Daniel y Mateo estaban despiertos, conscientes de la gravedad del momento. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Los documentos de su padre, la fotografía de Ignacio con doña Elvira
y todas las pruebas de las amenazas permanecían sobre la mesa del comedor. Cada uno de ellos sabía que la confrontación final se acercaba y que no habría lugar para errores ni titubeos. Esa mañana, Alma reunió a la familia y a Laura. Todos miraban los papeles sobre la mesa, conscientes de que cada línea escrita por el padre de Alma era una evidencia directa de la traición y el peligro que Ignacio representaba. «Hoy no podemos dudar», dijo Alma con voz firme. «Ignacio intentará manipularnos, dividirnos y asustarnos, pero no lo vamos a permitir. Estamos unidos, tenemos la verdad y la fe de nuestro lado». Elvira asintió, sus manos temblando sobre el rosario. «Recuerden siempre, hija, que la verdad es una luz que no puede apagarse. Ninguna amenaza puede derribar lo que está construido sobre la justicia y la fe». Ese mismo día, la iglesia estaba llena. La comunidad se reunió con una mezcla de expectación y temor. Sabían que Ignacio había sido desenmascarado en la parte anterior, pero también eran conscientes de que su obstinación y codicia no lo detendrían. Su influencia y sus recursos podían tentar a cualquiera, y algunos estaban inseguros de dónde se alinearía la comunidad. Ignacio llegó al templo con una expresión fría y calculadora. Vestía un traje oscuro, impecable, y caminaba con paso firme como si fuera dueño de todo lo que veía. Su presencia generaba un silencio tenso, y todos los ojos se volvieron hacia él mientras avanzaba por el pasillo central. «Queridos amigos», comenzó, «sé que muchos de ustedes han escuchado historias sobre mí, sobre mis inversiones y mis acciones. Hoy estoy aquí para ofrecerles una oportunidad de reconciliación y prosperidad». Alma se adelantó, mostrando los documentos que demostraban la traición y las amenazas de Ignacio. «No hay oportunidad de reconciliación», dijo con firmeza. «La verdad está sobre la mesa, y su codicia no puede borrar lo que ha hecho». La congregación contuvo la respiración. Algunos murmuraban entre sí, otros se mantenían en silencio, pero todos comprendían que Alma estaba defendiendo la fe, la justicia y la integridad de su familia y la comunidad. Ignacio abrió un sobre grande y mostró documentos que pretendían respaldar su versión de los hechos. «Estos son mis derechos legales», dijo. «Puedo demostrar que lo que ustedes llaman traición es mi legítimo reclamo». Alma levantó la voz, firme y clara. «No se trata de derechos, Ignacio. Se trata de manipulación, amenazas y división. Tu influencia no prevalecerá frente a la verdad y la unidad de esta familia y de esta comunidad». El pastor Samuel se levantó, sosteniendo la Biblia, y su voz resonó con fuerza en todo el templo. «La fe y la verdad siempre prevalecerán sobre la codicia y la manipulación. Ningún hombre puede quebrantar lo que Dios ha protegido». Ignacio, furioso por la resistencia de la comunidad y la claridad de Alma, trató de levantar la voz, pero nadie lo escuchó. La congregación estaba unida, firme, y la autoridad que había intentado ejercer se desmoronaba ante la verdad. Ese mismo día, fuera del templo, Alma recibió una llamada anónima. Era un aviso. Ignacio no se rendiría y estaba planeando algo drástico. La amenaza no era verbal ni escrita esta vez. Era un recordatorio de que su enemigo no descansaría hasta intentar destruir todo lo que ella y su familia habían construido. Alma compartió la noticia con Daniel, Mateo y Laura. La determinación en sus ojos no flaqueó. «No nos detendremos», dijo. «Lo que hemos enfrentado hasta ahora es solo el principio. Si Ignacio cree que puede asustarnos o dividirnos, está equivocado. Estamos listos para lo que venga». La tarde cayó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Alma recorrió el templo, revisando los documentos y preparando la presentación que mostraría a toda la comunidad. La tensión era alta, pero había también un sentido de propósito. Cada paso, cada palabra, cada gesto, debía transmitir fuerza, unidad y determinación. Cuando la congregación se reunió nuevamente, Alma tomó la palabra. «Hermanos, hoy enfrentamos la última prueba. Ignacio ha mostrado su verdadera cara. Ha intentado manipularnos y dividirnos, pero aquí estamos, juntos, con la verdad y la fe como nuestro escudo. Cada acción que hemos tomado, cada prueba que hemos presentado, demuestra que no tememos a la mentira ni a la amenaza». Ignacio intentó intervenir, pero el pastor Samuel lo detuvo. «La comunidad está unida», dijo. «Ninguna amenaza puede quebrantar lo que Dios ha protegido».
La tensión en el templo era palpable, pero también había una fuerza invisible que se sentía en cada corazón, la certeza de que la verdad y la fe son más poderosas que cualquier engaño. Alma presentó los documentos finales, las cartas y las fotografías. La congregación observaba cada detalle, comprendiendo que la familia Reyes y la comunidad habían enfrentado años de manipulación y amenazas, y que la revelación de la verdad era un acto de valentía y justicia. Ignacio se levantó, con la rabia visible en su rostro. «Esto no termina aquí», dijo con voz fría y firme. Pero Alma y su familia permanecieron firmes, sin titubear. Esa noche, después de la confrontación, la familia se reunió en casa. La tormenta que había amenazado todo el día se había disipado, dejando un aire limpio y fresco. Alma se sentó junto a su madre, tomando sus manos. «Lo logramos», dijo Alma suavemente. «La verdad ha prevalecido, y nuestra familia está unida». Elvira sonrió débilmente, sus ojos llenos de lágrimas. «Sí, hija, la fe y la verdad siempre prevalecen». Daniel y Mateo se unieron al abrazo, junto con Laura. Había un sentido de alivio, pero también de conciencia de que las heridas tardarían en sanar. Sin embargo, Alma sabía que ese día marcaría un antes y un después. La unidad, la fe y la verdad habían derrotado la sombra que Ignacio había intentado imponer sobre ellos durante tantos años. El amanecer del día siguiente trajo consigo un cielo despejado y un aire de esperanza. Alma comprendió que aunque la batalla había sido intensa, la familia y la comunidad habían salido más fuertes, más unidas y más preparadas para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El amanecer de aquel día fue diferente. La luz se filtraba con suavidad a través de las ventanas de la iglesia restaurada, iluminando cada banco, cada pared blanca y cada vitral con un resplandor cálido que parecía bendecir el esfuerzo de toda una comunidad. Alma caminaba despacio por el pasillo central, con los documentos de su padre guardados en un estuche y el corazón latiendo con una mezcla de alivio y gratitud. La sombra de Ignacio ya no estaba sobre ellos, al menos no de la misma manera. La verdad y la fe habían roto sus cadenas. Doña Elvira estaba sentada en el altar, cubierta con un chal fino y con el rosario entre las manos. Su rostro reflejaba serenidad, pero también una emoción profunda. Alma se acercó y tomó sus manos. «Mamá», dijo suavemente, «hemos llegado al final de esta etapa. Todo lo que nos amenazaba ha sido enfrentado, y la verdad prevaleció». Elvira sonrió, con una lágrima rodando por su mejilla. «Hija, la fe de tu corazón ha guiado a toda esta familia y a esta comunidad. Tu padre estaría orgulloso. Todo lo que hemos construido juntos permanecerá protegido bajo la sombra del Altísimo». A su alrededor, Daniel y Mateo conversaban con los líderes de la iglesia sobre la restitución de los terrenos y la reorganización de la contabilidad. Mateo había devuelto lo que podía y se comprometía a reparar el daño causado, mientras Daniel comenzaba un proceso de reconciliación y terapia, aceptando la culpa por sus errores pasados y buscando redimirse ante su familia. Alma respiró profundo, sintiendo que cada paso que daba era más ligero que el anterior. La ciudad parecía más clara, más brillante, como si cada calle reflejara la victoria de la verdad sobre la oscuridad que durante tantos años había amenazado con destruirlos. La comunidad se reunió en el templo, todos conscientes de que la reconstrucción no solo era física, sino también espiritual. Cada bancal restaurado, cada vitral reparado, representaba la fuerza de la unidad y la fe. Alma tomó el micrófono, y la iglesia entera guardó silencio, esperando sus palabras. «Hermanos», dijo con voz firme pero suave, «hemos enfrentado muchas pruebas. La traición, la manipulación y el miedo han intentado dividirnos, pero hemos resistido. La verdad y la fe han sido nuestra luz, y hoy celebramos no solo la restauración de este templo, sino también la restauración de nuestra confianza y nuestra unidad». El murmullo entre los presentes se convirtió en aplausos, y algunos lloraron, conmovidos por la fortaleza y la valentía que habían sido demostradas. Cada persona que se levantó sintió que formaba parte de algo más grande, algo que trascendía cualquier amenaza, cualquier mentira. Al final de la ceremonia, Alma mostró la cinta del año 2000. La voz de doña Elvira se escuchó a través del altavoz, sus palabras llenas de devoción y de plegaria.
Padre Celestial, protege a mis hijos y a los que habitan bajo tu sombra. Que la fe y la verdad los guíen y los protejan de toda sombra que intente dañarlos. El silencio que siguió fue absoluto. La congregación permaneció inmóvil, cada uno reflexionando sobre la fuerza que provenía de la oración, de la familia y de la unidad. Alma se acercó a su madre y juntas colocaron la cinta en un lugar visible, como un testimonio para futuras generaciones. Mientras la comunidad celebraba, Daniel se acercó a Alma y la abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Gracias por no rendirte», dijo con voz temblorosa. «Gracias por mantenernos unidos y por mostrar que la verdad siempre prevalece». Alma correspondió el abrazo, sintiendo que todo el dolor, la traición y la angustia de los últimos años se transformaban en alivio y esperanza. Mateo, acercándose con paso firme, también los abrazó. «Gracias, hermana», dijo. «Aprendí a valorar la verdad y la unidad. Haré todo lo que pueda para reparar lo que he dañado». Alma lo miró con ternura. «El pasado no puede borrarse, pero sí podemos construir un futuro donde la fe y la verdad guíen cada paso que demos». La ceremonia continuó con cantos de alabanzas y oraciones, y cada persona presente se sintió parte de una familia extendida, una comunidad unida no solo por la fe, sino por la experiencia compartida del miedo, la traición y la superación. Esa tarde, Alma recorrió la iglesia sola, observando cada detalle restaurado. Cada pared, cada vitral, cada banco, le recordaba que la unidad y la fe podían vencer cualquier sombra, incluso la que había permanecido oculta durante 20 años. Colocó su mano sobre la caja que guardaba los documentos de su padre y la cerró con suavidad. Allí descansaba el legado de valentía, verdad y protección que había permitido que su familia y su comunidad sobrevivieran a las amenazas de Ignacio. Cuando el sol comenzó a descender, un brillo cálido se filtró por los vitrales, iluminando la iglesia con un resplandor que parecía bendecir todo lo que había ocurrido. Alma se sentó en uno de los bancos del altar, cerró los ojos y respiró profundo. Sintió que todo el peso que había cargado durante años se aligeraba, dejando espacio para la paz, la reconciliación y la esperanza. Esa noche, la familia se reunió en casa. Había una calma que contrastaba con la tensión de los días anteriores. La cena fue sencilla, pero llena de risas, recuerdos y planes para el futuro. Doña Elvira miraba a sus hijos y a Laura, sonriendo con satisfacción y gratitud. «Hija», dijo, «estoy orgullosa de ti. Has enfrentado el miedo, la traición y la oscuridad con valentía. Tu fe y tu determinación han protegido a todos nosotros». Alma tomó la mano de su madre y la apretó suavemente. «No podría haberlo hecho sin ti, mamá. Tu oración, tu fuerza y tu amor nos han guiado». Daniel, Mateo y Laura también compartieron palabras de gratitud y reconciliación. Cada uno comprendió que las heridas del pasado no desaparecerían por completo, pero que podían aprender de ellas y construir un futuro más sólido y lleno de fe. Mientras la noche avanzaba, Alma se acercó a la ventana, observando el cielo estrellado. Recordó la cinta del año 2000, las cartas de su padre, la fotografía de su madre y cada desafío que habían enfrentado juntos. Comprendió que la oscuridad que Ignacio había representado ya no tenía poder sobre ellos. La unidad, la verdad y la fe habían prevalecido, y ese legado sería transmitido de generación en generación. En ese momento, Alma supo que habían ganado más que una batalla. Habían restaurado la confianza, la fe y la integridad de su familia y de toda la comunidad. Habían demostrado que la valentía, la verdad y la unión podían superar cualquier amenaza, cualquier mentira y cualquier sombra que intentara imponerse. Y mientras las luces de la iglesia se apagaban suavemente, Alma sintió que la paz, por primera vez en años, se asentaba sobre su corazón, su hogar y su familia. La verdad ha prevalecido, la familia ha sido restaurada, y la fe ha demostrado ser más poderosa que cualquier sombra. Alma y su comunidad han enfrentado traición, manipulación y miedo, y han salido victoriosos. Si quieres seguir historias que conmuevan, que inspiren y que muestren la fuerza de la verdad y la fe, suscríbete, comparte este relato y sigue nuestro canal
para no perderte las próximas aventuras llenas de emoción y valores.